Y continuando con el ciclo de conferencias, la siguiente está a cargo de la ingeniera Ximena Hidalgo, del doctor Marco Castro. El título de la conferencia es Modelación Física de Obras y Aprovechamientos Hidroeléctricos. Muchísimas gracias. En primer lugar, y antes de exponer lo que hemos preparado para el día de hoy, quisiera tocar 3 puntos en mi calidad de docente de la Facultad de Ingeniería Civil. Me da mucho gusto ver cómo nuestros alumnos están topando temas que son muy importantes para el entendimiento del futuro inmediato, próximo, no solamente del país, sino en general del mundo. Y me refiero a la conferencia del doctor Rosero, porque nos permite también un poco interpretar cómo es la situación de la geopolítica actual a nivel mundial. Y es uno de nuestros brillantes egresados de la facultad. También en la siguiente conferencia hablará el ingeniero Rodney Salgado, quien probablemente nos hará aterrizar un poquito más a nivel nacional y muy probablemente nos va a presentar dentro del planteamiento del cambio que quiere el gobierno actual dar a la matriz energética del país, la importancia de los aprovechamientos hidroeléctricos. Hasta hace pocos años nosotros hablábamos que la producción del PAUPE cubría alrededor del 60-50% de la demanda de energía del país. Ahora ha disminuido al momento el porcentaje de la contribución de la generación hidroeléctrica a la matriz energética del país, pero en el corto tiempo, tengo entendido, dentro de los próximos 5 años, cuando más, volveremos, y quiera Dios que alcancemos lo que mencionaba el profesor Aubleger en la mañana, un niveles de alrededor del 80-85% de contribución de la generación hidroeléctrica dentro de la matriz. Se están desarrollando proyectos muy importantes y nosotros también podemos contribuir como ingenieros civiles a una mejor optimización de esos aprovechamientos. El ingeniero Rodney Salgado también es un egresado de nuestra facultad y él probablemente nos hable de este cambio que se piensa dar a partir de los últimos 5 años en la matriz hidroenergética. Y eso me permite a mí, como la mayoría del auditorio es joven, hacer una aclaración. Si bien los temas que vamos a tocar aquí parecerían ya un poco obsoletos, es que recién está tomándose en consideración la necesidad de la contribución de la investigación hidráulica en los desarrollos de los aprovechamientos hidroenergéticos, porque a nivel país hay un vacío muy grande dentro del desarrollo de esta herramienta. Si hablo que ya estoy unos 40 años dentro de la actividad profesional, en los primeros 15 años vi yo personalmente un gran desarrollo de la investigación hidráulica. Luego vienen unos 15 años en donde, a raíz de la supuesta privatización o del cambio que se dio a la organización interna del país, suprimiendo el INECEL, el INERI, el IEUS, etc., viene un descenso, un vacío muy grande, en donde también la investigación de los aprovechamientos hidroeléctricos sufre un bajón terrible y muy poca actividad como universidad. Pero ya en los últimos 10 años, mejor en los últimos 5 años, hay un renacimiento. Lamentablemente, dentro de esta fase también en la enseñanza cometimos algunos errores y, por ejemplo, en las facultades de Ingeniería Civil suprimimos la materia de modelación hidráulica. Entonces, con esta conferencia lo que hemos buscado y pretendemos alcanzar es a ustedes, la mayoría del auditorio es joven, demostrarles la validez siempre existente del uso de la modelación hidráulica, no solamente en el desarrollo de los aprovechamientos hidroeléctricos, sino en general en el desarrollo de infraestructura, para lo cual nosotros como ingenieros civiles o ingenieros ambientales nos estamos preparando. Lo que quiero en la primera parte de la conferencia es retomar temas muy generales sobre la modelación hidráulica,
hablar sobre, muy general, hablar sobre los principios de similitud dinámica y selección de escalas, el modelo como parte muy importante del diseño hidráulico, una breve comparación entre la modelación física y la modelación numérica, y algo que en las últimas semanas nos está dando mucho que decir es convencer aquí de que existe una importante interrelación entre el diseñador, el investigador, el que construye y el que opera los aprovechamientos hidroeléctricos. Finalmente, y muy brevemente, quisiera hablar sobre que los resultados en el modelo son muy confiables. Como digo, la conferencia que hemos preparado ahora tiene mucho de resultados que hemos tenido que, entre comillas, sufrir en las últimas semanas o meses. Cada vez el ingeniero enfrenta el problema de diseñar una estructura hidráulica como resultado de un compromiso que debe mantener entre aspectos de eficiencia hidráulica, seguridad y costo. Y conforme va creciendo el reto de garantizar un buen vivir a la humanidad, también va creciendo el reto de que el ingeniero civil obtenga un buen compromiso, obtenga un buen resultado, combinando la eficiencia hidráulica, la seguridad y los costos. Para todos es muy sabido que los fenómenos naturales, y entre ellos los fenómenos hidráulicos, son complejos y que muy difícilmente se los puede describir en su totalidad. Entonces nosotros necesitamos de la modelación hidráulica, sea física o matemática, como una representación simplificada del fenómeno de flujo de la naturaleza, y que en muchos casos también tiene que ver con la representación del flujo a través de obras construidas en ella. Aquí tenemos el modelo que se realizó en nuestro laboratorio del aprovechamiento del proyecto de la central hidroeléctrica Goyán, y aquí vemos la obra ya construida. Es evidente que el uso de modelos en todas las ramas de la ciencia es que ha permitido su desarrollo. Sin que existiera el uso de esta posibilidad que tenemos como ingenieros de mostrar simplificaciones, no hubiera sido posible el avance en el aprovechamiento del recurso hídrico. El modelo es una representación o un esquema de la realidad hecha con fines de estudio. Todas las ramas de las ciencias naturales trabajan con situaciones más o menos idealizadas que debemos reconocerles son simplificaciones, y en algunos casos hasta se podría interpretar que son deformaciones de la realidad. Aquí tenemos el modelo de la bocatoma del Río Verde en su diseño original, y por ejemplo aquí con un modelo de la bocatoma lo que queremos nosotros es predecir o interpretar cuál sería la reacción del río o del sistema fluvial a la implantación de esta estructura. El principio de similitud dinámica que debe existir entre modelo y prototipo consiste básicamente en aceptar que las conclusiones obtenidas del análisis de un fenómeno son aplicables a otro que se considera como fenómeno semejante. El modelo debe tener en común con respecto al prototipo algunas, pero por lo menos una de las cualidades del prototipo, del cual nosotros queremos hacer un esquema, una representación que nos permita estudiarle, analizarle y optimizarle. Por lo menos una fuerza hidrodinámica es la representativa del modelo, y el modelo recibe normalmente el nombre o se le bautiza con respecto a qué fuerza hidrodinámica es la que queremos representar. Aquí tenemos en esta fotografía el flujo de salida de un desagüe de fondo de una presa, y queremos simular en el modelo este comportamiento. En el modelo queremos predecir cuál sería el comportamiento de este fenómeno de flujo. La aplicación del criterio de similitud es lo que nos permite a nosotros obtener resultados experimentales que puedan ser extrapolados al prototipo. El objetivo es medir en el modelo
los parámetros que nos permitan lograr la optimización en el prototipo. Aquí tenemos el modelo de la presa Paute Daniel Palacios, cuya altura es del orden de los 115, 120 metros. Aquí tenemos la foto en el prototipo. Tomen en cuenta que actualmente nosotros estamos comprometidos con el desarrollo de la presa Paute Gardenillo, que aproximadamente va a ser unos 20-30 metros más alto que esta, con la particularidad que está previsto desagües de medio fondo o de media altura. El modelo evidentemente también no es una maqueta, y eso quisiéramos corregir, porque muchas veces se confunde la representación a una escala geométrica de una obra natural sin ningún principio de representación de fuerzas hidrodinámicas, se confunde con un modelo. El punto de partida en el diseño y concepción de un modelo es la selección adecuada del criterio de similitud. Escogido el criterio de similitud o de semejanza, nosotros podemos entonces determinar las escalas bajo las cuales será diseñado, operado, y los resultados del modelo podrían ser utilizados en el prototipo. Para la selección de escalas debemos y exigimos de que se tenga un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas aplicables. Primera base es que debemos saber muy bien hidráulica, pero también necesitamos aquellas bases que son producto de la experiencia personal del modelador y de aquellas asociadas al laboratorio. Como mencionamos posteriormente, el modelo no es que nos va a dar la solución, el modelo nos va a dar respuesta a lo que nosotros preguntemos del modelo. Y para ello debemos tener un buen conocimiento de la hidráulica. Ya en los años alrededor de 1450 a 1520 vivió Leonardo da Vinci, y una frase muy reconocida en él es que nos legó diciendo: acuérdate, cuando trates con el agua o del agua, de alegar primero una experiencia y después una razón. Es decir, siempre, toda la vida, si nosotros vamos a tener que ver con el agua, debemos tener una experiencia, sea en el prototipo o sea en el modelo, para alcanzar el éxito que deseamos de nuestras obras de aprovechamiento. La similitud dinámica exacta es cuando nosotros alcancemos, que físicamente es imposible, la representación de todas las fuerzas dinámicas que intervienen en un determinado fenómeno. En la mayoría de los casos de los modelos físicos, sean hidráulicos y con mayor razón los modelos numéricos, debemos tratar con la similitud dinámica restringida, que consiste en determinar cuáles son las fuerzas más importantes y simular en el modelo la eficiencia o la incidencia de estas fuerzas en el fenómeno particular. Cuando pasamos de la similitud dinámica exacta a la similitud dinámica restringida, aparecen los denominados efectos de escala, que a la fecha constituyen también ya una ciencia y un arte muy necesaria para quienes continuamos haciendo investigación hidráulica. Existen preguntas, como repito, con mucha frecuencia nos han aparecido en los últimos meses estas 4 preguntas. Primero, ¿es necesaria una investigación en modelo como parte de un diseño particular? Nosotros hemos escuchado criterios como decir: no, los modelos ya no son necesarios, la hidráulica está ya fija desde hace 100 años, ¿para qué modelos? Luego, ¿cuánto cuesta una investigación? ¿Vale la pena invertir en un modelo? ¿Cuál sería la justificación técnica para decir necesitamos un modelo? ¿Y cuál sería el tiempo o el momento oportuno para hacer el modelo durante la fase de diseño? Aquí brevemente un ejemplo muy común para las ciudades como Quito es el diseño de los colectores con cambios de dirección en fuertes pendientes. Es una obra hidráulica relativamente pequeña, pero muy interesante desde el punto de vista hidráulico, que nosotros necesitamos de un modelo para poder resolver y alejarnos de la forma clásica de diseñar una obra de cambio de dirección y de cambio de nivel dentro de los sistemas de alcantarillado, dentro de los flujos a gravedad.
¿Qué es lo que debemos considerar para decir es necesario la modelación hidráulica? En primer lugar, y es obvio, la importancia de la estructura. Ventajosamente, nosotros como ingenieros civiles podemos decir que todas las obras con las que estamos comprometidos como ingenieros hidráulicos llegan a ser importantes porque tienen que ver con el desarrollo de la humanidad. La complejidad del fenómeno que está asociado a la estructura, el costo de la obra, el análisis de la vulnerabilidad y riesgo de que fracasare esa estructura, la confiabilidad que tenemos del diseño o del dimensionamiento hecho en gabinete y el nivel del conocimiento personal sobre el fenómeno hidráulico. Esta sería una primera lista de chequeo para decidir si es necesario una modelación hidráulica. Pero reconozcamos que la teoría que a la fecha tenemos sobre la hidráulica es incompleta, inaplicable e inexistente en la mayoría de los fenómenos que tenemos que ver ahora conforme ha crecido la demanda en el uso del recurso hídrico. También los retos que se le pide a la estructura son cada vez más complejos, de tal manera que la teoría resulta a la final que o no existe o es incompleta. Luego también debemos revisar la posibilidad de introducir un ahorro importante a igual grado de eficiencia y de seguridad de la estructura. Nosotros estamos vinculados, por ejemplo, en el dimensionamiento de una presa para un aprovechamiento hidroeléctrico. Entonces el objetivo es no solamente conocer los coeficientes o los parámetros de diseño hidráulico, sino ver de qué forma podríamos disminuir el costo de esa estructura importante. Para el ingeniero civil vinculado al diseño es importantísimo el poder visualizar el fenómeno de flujo, que normalmente es en 3 dimensiones, mientras normalmente lo que tenemos en la teoría es un flujo plano, un flujo bidimensional. Es costoso hacer un modelo hidráulico, entonces me permito resumirles de esta manera. El costo es muy poco si se le compara con el costo del diseño. Los diseños de una estructura hidráulica, digamos, son como 100, el costo del modelo a duras penas puede alcanzar como entre el 5 al 15%. Casi nada si se le compara con el costo de la obra. Realmente es insignificante el costo del modelo con respecto al costo total de la obra. Es muy interesante y atractivo invertir en el modelo si vemos cuál es el potencial ahorro que podemos lograr nosotros en la estructura. Es anecdótico el caso de la presa Paute Daniel Palacios, cuyo modelo se realizó aquí en el laboratorio de la Politécnica, y el ahorro que se obtuvo al hacerle más esbelto el perfil del cimacio fue del orden de 1,5 millones de metros cúbicos de hormigón. Si eso lo multiplicamos por el costo actual, veremos que el ahorro alcanzado hace que el modelo, la inversión en el modelo fue interesante y atractiva, y prácticamente nada si se le compara con la seguridad adicional obtenida. Un ejemplo pequeño, aquí tenemos un modelo hecho alrededor de la pila de un puente, la inversión muy baja comparada con el potencial daño del fracaso, de la inutilidad del puente en el caso de que la pila cabecee o fracase. El contrato de la investigación debería ser de naturaleza diferente a la modalidad de estudios o de construcción. Este es un problema que cada vez se nos hace más frecuente. La investigación no puede ser limitada en el plazo y en el costo de antemano. Es necesario que nosotros pensemos que la investigación debería tener una modalidad de contratación diferente a la que estamos frecuentemente vinculados cuando se trata de estudios y de construcción. Debería contractualmente permitirse cierta elasticidad que permita el estudio de variantes y de modificaciones. Un modelo para examinar las diferentes posibilidades de cimentación de pilas de un puente determinado, y si no hacemos un modelo con mucha frecuencia nos vemos abocados a este tipo de fracasos. Es técnicamente justificable. Los fenómenos de flujo, tenemos que reconocer, son de carácter tridimensional. Las fórmulas y relaciones funcionales que conocemos de la hidráulica común
no lo son porque tratan o tienen que ver en su mayoría con el problema del flujo plano, flujo bidimensional. El uso de los modelos permite el estudio de diversas condiciones de diseño y sobre todo también de operación. Aquí tienen ustedes el esquema de la tridimensionalidad del flujo de aproximación alrededor de una pila, con la generación de esta estela de vórtices muy conocida y que sería siempre interesante que todos los ingenieros diseñadores de puente tuvieran la posibilidad de observar en función del diseño de la cimentación. Y aquí el caso bastante común y frecuente del flujo superior e inferior de una compuerta, en donde vemos la tridimensionalidad del problema de flujo frente a diferentes caudales en la zona de aproximación, que únicamente con el modelo podríamos nosotros hacer un buen plan de operación de este tipo de estructuras simples. Es técnicamente justificable. Nuestro criterio es que la modelación hidráulica es muy útil y en muchos casos indispensable para ensayar las reglas de operación y de mantenimiento. Nosotros estamos en la fase de construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y casi inmediatamente tenemos el grave problema de la operación y mantenimiento de todo un sistema de aprovechamientos hidroeléctricos. Entonces, para obtener reglas de operación y mantenimiento apropiadas de los proyectos individualmente, sería bueno contar con la ayuda de la modelación. Este análisis de flujo, un flujo superior e inferior simultáneo de una compuerta, analizándolo desde el punto de vista dimensional, tendríamos nosotros relaciones funcionales con por lo menos 7 variables independientes. Eso significa que necesitaríamos el modelo para poder tener un buen conocimiento de cuál es la interrelación de estas variables con respecto a los parámetros que queremos determinar. ¿Cuándo es oportuna la modelación? Para nosotros la modelación debería ser o formar parte del análisis de alternativas y del estudio de factibilidad. Nosotros tenemos el ejemplo del proyecto Coca-Cola Sinclair, que fue una familia de modelos que investigamos en la fase de factibilidad. ¿Cuándo es oportuna la modelación? La modelación normalmente se la considera para perfeccionar un diseño ya existente. Entonces consideramos que no solo debe pensarse como una verificación del diseño realizado, sino que debería formar parte del estudio de alternativas. Terminando, entonces, resaltemos que el proyectista debe buscar con la ayuda del modelo un diseño que garantice el cumplimiento de los objetivos técnicos del proyecto. De igual modo, con la ayuda del modelo, debe lograr un diseño que con un grado satisfactorio de seguridad sea lo más económico posible. Brevemente, una comparación entre la modelación física y la modelación numérica. A pesar de los refinados modelos numéricos que disponemos a la fecha, siempre va a ser importante complementar con la modelación física. En esta lámina quería exponerles, dependiendo del fenómeno hidráulico, cómo podríamos hacer una primera clasificación de cuándo es útil un modelo físico y cuándo sería imprescindible un modelo numérico. Cuando hablamos de la interrelación que debe haber entre diseño, modelo, construcción y funcionamiento, recordemos que la investigación en el modelo de una obra hidráulica es un intento de conocer anticipadamente la interacción estructura-naturaleza. Entonces debe haber una interrelación del diseñador con el investigador y el constructor, de tal manera de mantener este círculo cerrado de investigación y de optimización. Conclusiones. La técnica de la modelación hidráulica es una herramienta valiosa para el diseño óptimo. Inevitablemente, en algunos casos llega a ser indispensable. La correcta interpretación de los resultados obtenidos de la investigación es el reto que tenemos como ingenieros. Es el ingeniero quien finalmente resuelve los problemas con la ayuda del modelo hidráulico. Un modelo, como había mencionado, no es
no hay que pensar que resuelve todos los problemas, sino es una herramienta muy valiosa. Una conclusión muy importante que me permito hacer es que la enseñanza del análisis dimensional y de la teoría de la modelación hidráulica, sea física o numérica, debería formar parte nuevamente del pensum académico en las carreras de ingeniería civil y ambiental. Aquí tenemos la estructura de la boca toma del proyecto hidroeléctrico Huambo Polo y el modelo que en su oportunidad se hizo para el dimensionamiento de esta estructura. Muchísimas gracias. A continuación, para exponer la ingeniera Jimena Hidalgo. Pues continuando con el planteamiento de nuestra conferencia, quisiera permitirme presentarles dos casos concretos de modelación que se ha realizado en los últimos años en el laboratorio del CIEG. La modelación hidráulica en el túnel de desvío y de descarga intermedia del proyecto hidroeléctrico Sopladora, donde vamos a poder ver las características de la estructura de entrada, el flujo de los túneles, la estructura de unión de flujos a superficie libre y de alta velocidad y la disipación de energía. Todas preguntas importantes para garantizar la seguridad y la operación de la estructura. En el caso de la modelación hidráulica en las obras del proyecto Toachi-Pilatón, tenemos asimismo el análisis de resultados obtenidos en los modelos de la captación en el río Pilatón, en la estructura de unión Toachi, Sarapuyo y galería de interconexión, y en la presa Toachi y sus obras anexas. Para el caso del proyecto Sopladora, tenemos el túnel de desvío. En la primera parte se analizó la estructura de entrada a este túnel de desvío. El diseño original planteaba la geometría de estos estribos con una plataforma pequeña y, como ven, con una bocatoma prácticamente circular, igual que el resto del túnel. Tenemos ahí las características de funcionamiento para esta estructura, con la formación de ondas y, sobre todo, lo más importante, falta de capacidad hidráulica en la obra de toma diseñada. Este comportamiento era para un caudal del orden de los 800 metros cúbicos por segundo. Sí. La curva de descarga que se obtuvo para esta estructura pues, nos permite ver que para el nivel definido en el estudio y en el proyecto máximo posible, la capacidad o el caudal que ingresaba el túnel de desvío no alcanzaba el caudal de diseño. El caudal de diseño de 1.130 metros cúbicos por segundo tenía una cota 4 metros por arriba de la cota permisible para el proyecto. Se ensayaron algunas modificaciones de los estribos en función de ver y mejorar el flujo de aproximación y de entrada a la bocatoma. Se cambió el área y la geometría de la boca de entrada y nuevamente otra geometría de estribos. Como ven ustedes aquí, este funcionamiento de 800 metros cúbicos ya se ve que tenemos suficiente capacidad. En este caso se ensayaron, una vez que se definieron ya los estribos rectos de altura constante, estribos de derecho recto de altura variable y estribo derecho recto con extremo semicircular. En todos los casos se mantuvo el incremento del área de la bocatoma y se mejoró el flujo de aproximación con los estribos rectos y una plataforma de aproximación de mayor longitud. Este es el funcionamiento para la obra ya modificada, para el caudal de diseño con la cota admisible en el proyecto, con los 3 tipos de estribos, de los cuales se decidió este como el más aceptable y es el que se está construyendo. Para el caso de las conducciones, aquí tenemos las geometrías para el túnel de descarga intermedia, para el túnel de desvío propiamente dicho, y lo que es importante en este caso, la estructura de unión de los dos flujos de superficie libre y de altas velocidades. Siguiente. El túnel de desvío tenía velocidades previstas del orden de 14 a 30 metros por segundo, unas velocidades bastante fuertes. Siguiente.
y el túnel de descarga intermedia también de velocidades de 10 hasta 24 metros por segundo, a pesar de su caudal mucho menor que el del túnel de desvío. Aquí podemos ver las características del flujo en este túnel de desvío. Para caudales menores al 85% del diseño se tenía un flujo con superficie libre, pero se pudo observar presencia de ondas cruzadas. En el caso del túnel de descarga intermedia también se observa la formación de ondas cruzadas por la contracción en el vertedero de entrada. Pero sobre todo en el caso del funcionamiento de la estructura de unión, podemos ver aquí que era prácticamente inadmisible. La unión de estos dos flujos rápidos generaba una onda que prácticamente obturaba para el caudal inferior al del diseño, ya no permitía el paso de la estructura. La recomendación fue independizar el trazado de los dos túneles, se eliminó la estructura de unión, se mejoró la curvatura del túnel de desvío y obviamente se introdujo transición de entrada y ranura de ventilación. Para la disipación de energía, la propuesta en el diseño fue utilizar un disipador común que, de acuerdo a la teoría, es válido para altos rangos de caudales específicos, como vemos aquí, de 22 a 125 metros cúbicos por segundo por metro. Y aquí pueden ver ustedes ya el funcionamiento de esta estructura en el modelo. Definitivamente el funcionamiento del disipador de energía propuesto en el diseño no fue aceptable a pesar de la información que reportaba la literatura técnica. Los rangos de disipación eran en todo caso inferiores al 50% y podemos ver aquí que eso en el modelo se vio muy claramente y se tomó la decisión de buscar modificaciones. Las modificaciones fueron varias, ensayadas. Se cambiaron las plataformas, se trató de mantener el mismo disipador Nicocumín, pero aquí podemos ver en estas dos fotografías el efecto de la aproximación en curvatura hacia esta estructura, que de alguna manera también dificultaba mucho la obtención del objetivo de esta estructura. Se eliminó esta estructura tipo Cumín, se amplió la plataforma, se cambió la sección geométrica en el tramo de descarga y sobre todo se profundizó la cota de entrega para tener mayor control desde el río hacia la descarga del túnel de desvío. Finalmente, la solución propuesta, alcanzada con la ayuda de la modelación, fue este tipo de estructura de entrega para 800 metros cúbicos por segundo, como ven, bastante diferente de la inicial, y la independencia de los túneles para tener entre caudales, digamos, y disipaciones independientes. Para el caso del proyecto Sopladora, como conclusiones podríamos decir que la eficiencia hidráulica de las estructuras de entrada a un túnel, tomando en consideración los niveles máximos admisibles en el diseño, la distribución uniforme de velocidades en el flujo de aproximación y dentro de la estructura, la capacidad de aireación y la sumergencia mínima que garantice el funcionamiento con flujo estable, puede ser garantizado solamente con la ayuda de un modelo físico. La eliminación de la presencia del flujo pulsatorio, el diseño adecuado de estructuras de unión para flujos con superficie libre y de altas velocidades también fue un logro alcanzado con la ayuda de la modelación. El efecto de la curvatura en el modelo de aproximación al disipador de energía, el efecto no apropiado de estructuras de impacto con geometrías válidas para un solo caudal y la falta de control de nivel desde aguas abajo en la descarga de un flujo rápido también fue claramente identificado y solucionado por la modelación física. En el caso del proyecto Toachi-Pilatón, quisiera pasar al modelo de la captación. Como vieron en la mañana también nos hablaron de este proyecto. Aquí el reto fue garantizar la uniformidad en todas estas 8 cámaras de entrada a los desarenadores del cierre. Siguiente. El funcionamiento de vertederos y compuertas del cierre en el río Pilatón obtenidas en el modelo se traduce en unas curvas experimentales, que son estos puntos en azul, y se los puede comparar claramente con los valores teóricos obtenidos para el diseño original. En este caso, el modelo nos mostró que las estructuras planteadas, la geometría
y todo el conjunto era más eficiente que lo que se había propuesto en el diseño. Sí. Asimismo, se obtuvieron las curvas de descarga para garantizar el funcionamiento de las clapetas sobre las compuertas del desierto del río Pilatón. Y se identificó la distribución de caudales líquidos y sólidos en las diferentes cámaras de entrada que tenemos, en este caso, aguas arriba del cielo. Se garantizó la uniformidad de estos caudales y se garantizó, por lo tanto, el buen funcionamiento de la estructura de deserenación. Se identificó un problema en la eficiencia en el arrastre de sólidos en el canal de limpieza. Esta es la geometría original y vean ustedes el poco alcance que tenía la compuerta de limpieza para este desripiador. El modelo nos permitió obtener una modificación, que es la que se presenta luego de hacer algunos análisis. Se modificó la sección transversal de este canal de limpieza, se modificó las alturas de los muros, y con la operación de las compuertas radiales y la operación de la compuerta propiamente del canal de lavado, se garantizó una limpieza completa en este canal previo a la entrada a los desarenadores. En conclusión, también aquí la investigación experimental nos ha permitido garantizar la distribución uniforme de caudales líquidos y sólidos hacia varias cámaras de desarenación, la eficiencia en las operaciones de limpieza de los derripiadores, el plan de operación de compuertas principales y clapetas en función de los caudales líquidos y sólidos derivados, y de igual manera garantizar la disipación de energía aguas abajo de la estructura de cierre. En el caso del modelo de la estructura, se analizaron 9 escenarios de funcionamiento para esta estructura especial que permite la unión de flujos a presión con diferentes velocidades. Siguiente. En este caso, el modelo nos ha permitido obtener los valores experimentales reales de coeficientes de pérdida para la geometría particular de esta obra. Noten ustedes la diferencia con las curvas obtenidas a partir de la literatura técnica y los verdaderos valores medidos en modelo. Esto ha permitido tener una verdadera valoración de las pérdidas de energía para el proyecto, en este caso. La siguiente. Esta modelación ha permitido la definición de estos coeficientes de pérdida, como les mencionaba, que nos ha ayudado a valorar en su verdadera magnitud las pérdidas para la geometría definida en el diseño y garantizar también la unión eficiente y adecuada de flujos a presión con diferentes escenarios de combinación de caudales. Finalmente, el modelo de la presa Toachi y sus obras anexas, básicamente nos hemos encargado de analizar el funcionamiento de estos 4 componentes muy importantes. Este es el diseño original de la presa, que tenía un vertedero para la descarga de Sarapullo en su parte extrema lateral, los vertederos de excesos laterales y desagües de fondo en el centro. El cuenco de socavación, la siguiente. El cuenco de socavación, que tenía limitaciones y más aún en la fase constructiva se demostró que esta margen era totalmente vulnerable y no se podía inclusive permitir la formación de cuencos de socavación junto a esta margen, mucho menos ensanchar la estructura de disipación al pie. La siguiente. El modelo nos permitió nuevamente obtener valores reales de coeficientes de descarga, que a su vez permiten obtener niveles reales en el embalse, tanto para los vertederos de exceso sin control, cuanto para estos con el control de clapetas. Siguiente. Los diseñadores propusieron para la regulación de la descarga las clapetas, y fue prácticamente muy importante obtener en el modelo el funcionamiento de estos elementos en el momento de la descarga sobre la clapeta. Noten aquí que todo este flujo caía totalmente de manera descontrolada sobre las paredes de los vertederos, y obviamente los esquíes y deflectores previstos para los saltos en la descarga prácticamente no podían funcionar. Siguiente. Aquí tenemos unos 2 videos cortitos que me he permitido presentarles. En este caso analizamos el funcionamiento de los vertederos de excesos con los deflectores originales, 8 dientes que descargaban hacia el cuenco al pie. Pueden ver ustedes aquí las características.
Y luego acá tenemos la descarga de los desagües de fondo para el diseño original con el efecto en la parte del cuenco de disipación de energía. Aquí tenemos la descarga en foto y su efecto en los cuencos de socavación con sus puntos más profundos junto a las paredes laterales del cuenco de disipación de energía. Como les mencionaba, esta margen es totalmente de mala calidad geológica y no era posible mantener esta formación del cuenco junto a esta margen. Y el vertedero Sarapullo descargaba también justamente sobre esta margen. En consecuencia se plantearon algunas modificaciones y para el caso del vertedero Sarapullo, que descargaba el caudal rechazado de la central Sarapullo, 40 metros cúbicos, los diseñadores plantearon esta modificación manteniendo su ubicación con este giro en la parte inferior para entregar el agua al cuenco. Pero ustedes pueden ver aquí el funcionamiento de esta estructura en la parte inferior totalmente inaceptable. Por lo tanto, esta propuesta tampoco fue posible mantener. Y este es el diseño final, la geometría final ya de la presa Toachi con sus obras anexas. Noten aquí el vertedero Sarapullo fue reubicado con una nueva geometría, con fondo escalonado directamente hacia el cuenco. Los vertederos de excesos fueron reubicados sobre los desagües de fondo en el bando central de la presa, de tal manera de garantizar que los cuencos de socavación estén centrados en la parte disponible sin afectar a los taludes laterales y manteniendo a su vez el ancho original de este cuenco de disipación. Se obtuvieron también las distribuciones de presión para la geometría final de los vertederos de exceso, que fue algo diferente de la original. Se modificaron los deflectores y acá tenemos la distribución de presiones a lo largo de los desagües de fondo. El cuenco de socavación para la descarga de los vertederos de excesos ahora estaba totalmente centrado en la parte al pie de la presa, sin afectar la estabilidad de los taludes laterales y sin ensanchar la dimensión del cuenco, que no era tampoco admisible. Aquí nuevamente se ve el cambio de los deflectores que permitieron tener menores profundidades de socavación para el material suelto previsto al pie de la presa. El caso de la descarga con los desagües de fondo, de igual manera, se logró garantizar un cuenco centrado en el cuenco de disipación al pie con profundidades de socavación manejables para las características geológicas de la zona del proyecto. Finalmente, en este otro caso, también la investigación experimental nos permite asegurar la ubicación y la capacidad de descarga de las estructuras para el vertido de excesos y desagües de fondo, así como la eficiente disipación de energía abajo de la presa. Tomen en cuenta que los vertederos de exceso y los desagües de fondo son las estructuras que garantizan la seguridad de la obra. El buen funcionamiento de la configuración geométrica de las pilas, tanto de las estructuras de control de vertido como de los desagües de fondo. El desarrollo de la configuración geométrica de los cuencos de socavación de mayor eficiencia respecto de la disipación de energía, así como también el eficiente desempeño hidráulico de los desagües de fondo respecto de la limpieza del material desde el embalse. Creemos que estos resultados son dignos de reconocer y sobre todo de mantener siempre la idea clara, como mencionamos al inicio de la conferencia, de que la modelación física y combinada o incluida con la modelación numérica pueden darnos una muy buena herramienta para optimizar el diseño. La siguiente exposición es a cargo del ingeniero Romy Salgado, que contempla proyectos de hidroeléctricos en el plan de expansión de generación. Muchas gracias. Primero, buenas tardes con todas. Quiero agradecer a la Escuela Politécnica Nacional, a la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental por la invitación. Bueno, la charla trata sobre los proyectos hidroeléctricos que han sido
sido contemplados en el plan de expansión de generación de nuestro país, que tiene un horizonte de 10 años, es decir, desde el 2013 hasta el 2022. Siguiente, por favor. Como una introducción, vamos a ver lo que es la industria de la energía eléctrica, una industria que requiere la participación de muchos ingenieros civiles y ambientales. Tenemos las etapas de generación, de transmisión, distribución y usuario final. Normalmente el plan de maestro de electrificación es el documento guía de las obras que se van a hacer en el sector en los próximos años. Partimos de los usuarios finales, que son los usuarios residenciales, usuarios comerciales, industriales, así como alumbrado público. Pasamos a dimensionar los sistemas de distribución, tomando en cuenta las pérdidas que se tienen. De ahí se dimensiona, se diseña el Sistema Nacional de Transmisión y parte o se llega a la proyección de la demanda en bornes de generación. Y esa es la parte que nos interesa en este caso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los criterios para la planificación? En primer lugar, la soberanía. Es decir, que el Ecuador cuente en los próximos 10 años con las suficientes centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y de otras fuentes de energía renovable para abastecerse de sus necesidades de demanda, sin o con independencia de las interconexiones internacionales. El siguiente criterio es el de seguridad, es decir, tener adecuadas condiciones de reserva tanto en energía como en potencia, para las condiciones más críticas, que en este caso son cuando se presentan escenarios hidrológicos secos. Adicionalmente, se pretende realizar un cambio en la matriz energética. Estamos con varios proyectos hidroeléctricos en marcha, en construcción, y se desea, o hay un proyecto de desplazamiento de las cocinas que actualmente usan gas licuado de petróleo por cocinas eléctricas, así como usar medios de transporte eléctrico, como les conocen, el metro de Quito, el tranvía de Cuenca, el tren de carga Quito-Guayaquil, la gran industria, especialmente en sectores petrolero, minero y del acero. Y el plan trata de optimizar los proyectos que se van a incorporar en el Ecuador, minimizando los costos de inversión a los costos de operación y mantenimiento. Siguiente. Nuestro Ecuador está dividido en dos vertientes, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas. La mayoría de nuestras centrales hidroeléctricas pertenecen a la vertiente del Amazonas, tales como Molino, 1100 megavatios, Mazar, 170 megavatios, San Francisco, 230 megavatios, Agoyán, 156 megavatios y Pucará, 73 megavatios, más otras centrales que también disponemos. En esta vertiente las lluvias van de abril a septiembre y el periodo seco de octubre a marzo. En la vertiente del Pacífico se encuentra Marcela Llado de Huil, Daule Peripa, con 213 megavatios. Aquí el periodo lluvioso va de enero a junio y la sequía de julio a diciembre. ¿Cuál es el problema del sector eléctrico ecuatoriano? Los meses en que las dos vertientes se encuentran en estiaje, es decir, de octubre a diciembre. De ahí que también se necesite generación termoeléctrica, que utiliza combustibles derivados del petróleo, que es una generación costosa y contaminante. Aquí se puede ver el mapa de Isoyetas, la zona de mayores lluvias, es precisamente donde se está construyendo el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. El potencial hidroeléctrico teórico medio que cuenta el país es de aproximadamente 91.000 megavatios. De ahí que se calcularía con caudales con un 90% de garantía es del orden de 38.000 megavatios. De esos, las 11 cuencas hidrográficas de mayor interés se ha determinado un potencial técnicamente factible del orden de 31.000 megavatios. De esos, los que son económicamente factibles, es decir, que tienen parámetros económicos adecuados, suman aproximadamente 22.000 megavatios. Hay que indicar que la capacidad instalada de nuestras centrales es en potencia nominal 2.273 megavatios y en potencia efectiva 2.246.
Es decir, tenemos aprovechado un 10% del potencial técnica y económicamente factible, quedando un 90% por desarrollar. El problema de expansión de la generación se puede resumir en este gráfico. Por un lado, tenemos las inversiones y por otro lado, la potencia que se va a instalar. Mientras más alta es la inversión, es más bajo el costo operativo. Es así que las centrales hidroeléctricas se ubican en este lado, las centrales térmicas en este lado. Las centrales térmicas, si bien tienen un costo de inversión por kilovatio instalado más bajo, tienen costos de operación y mantenimiento altos debido a la necesidad de combustibles fósiles. Recordemos que a nivel internacional un galón de diésel está sobre los $3. La ventaja de los hidroeléctricos es que el costo operativo es muy bajo, sin embargo la inversión es más alta. Entonces, para definir un plan óptimo de expansión, deberíamos considerar que la suma del costo de inversión más el operativo sea mínimo y tenemos una solución alternativa. Sin embargo, por los criterios de cambio de matriz energética nos estamos orientando hacia una componente que tenga más generación de energía renovable, en este caso hidroeléctrica. Sí. Este es el flujograma del proceso de planificación. Se inicia con el pronóstico de la demanda, se analiza el inventario de recursos energéticos con los que cuenta el país, se realizan varios escenarios de análisis en donde se toman en cuenta los costos de combustibles, el costo de energía no suministrada, es decir, qué pasa si tenemos racionamientos, se pronostican los caudales, se observan los programas de operación y mantenimiento y esos costos. Todo eso se ingresa a la función objetivo. Para eso se utilizan con el Consejo Nacional de Electricidad dos programas de simulación. Uno es OPGEN y el otro es SDBP, que son de origen brasileño. Los resultados nos dan varias alternativas de expansión y de ahí, en acuerdo con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, se escoge el plan de expansión de la generación. Aquí se presenta qué proyectos han sido o están siendo seleccionados para los próximos años. Bueno, Villonaco, que ahorita está en pruebas de operación comercial, que es el proyecto eólico. Baba, que va a entrar próximamente ya en operación comercial de 42 megavatios hidroeléctrico. Y Simanchi de 2.25 megavatios en junio de 2013. Vienen dos en la central térmica, como les había indicado, también se necesita generación térmica. En convenio con el gobierno de Cuba entran 50 megavatios en Huangopolo. Viene Masar Duras de hidroazogues de 21 megavatios para marzo de 2014. Una central térmica Esmeraldas 2 de 96 megavatios también para marzo de 2014. Una central hidroeléctrica Saimiguín, la quinta etapa, de 7 megavatios para marzo de 2014. Una central térmica que utiliza gas del Golfo de Guayaquil, de 70 megavatios para julio de 2014. Un proyecto hidroeléctrico Chorrillos de 4 megavatios, asimismo en julio de 2014. El proyecto hidroeléctrico Victoria de 10 megavatios para septiembre de 2014. Y aquí ya viene el proyecto más grande en la cuenca de Guayabamba, que es el Plan Turiaco, para fines de 2014 con 60 megavatios. Sí. ¿Qué pasa en el 2015-2016? Que es precisamente la entrada de los grandes proyectos hidroeléctricos que están actualmente en construcción. Ingresa Pauta Sopladora, 487 megavatios. El general nos había explicado el doctor Roberto los modelos que se tuvieron aquí en la Politécnica. Asimismo, Toachi Pilatón, de 253 megavatios para mayo de 2015. Tiene el ciclo combinado de la central a gas de Machala con 100 megavatios para julio de 2015. Delcy Tamizagua, de 116 megavatios para diciembre de 2015. El proyecto hidroeléctrico Quijos, de 50 megavatios en diciembre de 2015. Minas San Francisco en el Oro y Azuay para inicios de 2016 con 276 megavatios, para terminar este año con Coca-Cola Cipriel, un proyecto de 1500 megavatios ubicado entre Napo y Sucumbíos, estimado que las primeras unidades entrarían en febrero de 2016. Siguiente.
¿Qué pasa en el periodo 2017-2022? Se debe anotar que estos aún están en discusión. Sin embargo, tenemos nosotros una propuesta y es la siguiente: incorporar en el 2017 el proyecto hidroeléctrico Tigre, que era en el río Guayamamba, con 80 megavatios, 2 centrales térmicas a gas de ciclo simple y ciclo combinado, que se ubicarían en las cercanías de Guayaquil, debido a que es el mayor centro de carga de nuestro país. Luego vendría el proyecto hidroeléctrico Baeza, de 50 megavatios, actualmente en estudios. El proyecto hidroeléctrico Chirapí, de 160 megavatios. Y Paute Cardenillo, que es el cuarto escalón del Paute. Recordarán, está Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo. Con eso sumarían como proyectos en construcción, proyectos de carácter público, 2.941 megavatios. Y nuevos proyectos, 1.458 megavatios. Siguiente. También existen iniciativas privadas, o sea, no solo hay capitales públicos. El CONEREC, precisamente en abril de 2011, publicó las regulaciones para estimular proyectos de carácter privado, también se han incorporado. Es así que actualmente están en construcción varios proyectos hidroeléctricos. San José del Tambo, de 8 megavatios, Topo, de 9 megavatios, San José de Minas, de 6 megavatios, Sichos, de 17 megavatios, San Bartolo, de 48 megavatios, Sabanilla, de 30, totalizando aproximadamente 140 megavatios adicionales. Existen adicionalmente otros proyectos que están o en estudios, o en obras preliminares, o buscando financiamiento. Y son Santa Cruz, de 129 megavatios, Pilaró 3, de 9.3 megavatios, Apaquí, de 36, Río Luis, de 15.5 megavatios, y Río Due, de aproximadamente 50 megavatios. Estos son los cuadros resumen de cuál es la potencia que se va a instalar en los próximos 10 años. De carácter público, están en construcción, indicamos 2.941 megavatios. Nuevos que aún no han iniciado la construcción, 1.458. De carácter privado, en hidroeléctricas tenemos aproximadamente 200 megavatios. Y se ha iniciado la construcción de proyectos de generación solar fotovoltaica. Aspiramos tener al menos 200 megavatios. Todo esto da un total de inversión de $3.910 millones para proyectos públicos, 2.405 nuevos proyectos, 860 millones de dólares para proyectos privados, dando un total de 7.174 millones de dólares para los próximos 10 años, con un promedio de orden de 700 millones de dólares por año. Gracias. Este es un cuadro de cómo se van incorporando las distintas centrales que hemos mencionado, cuál va a ser el pronóstico de la demanda, y el pronóstico de la demanda ha aumentado un 20%, que es la reserva recomendable del sistema. Adicionalmente existen proyectos en estudios: Cardenillo, de 564 megavatios, el complejo hidroeléctrico Zamora, en 3 saltos están resultando 7.190 megavatios, Baeza, que ya mencionamos, la cuenca alta de Guayamamba, Cubí, Calderón, San Pedro, con 300 megavatios, centrales como Caluma, de 3 megavatios, otras pequeñas y medianas de 45, Ocaña 2 de 20, otros proyectos que lo está llevando el Ministerio de Electricidad, y el CONELEC también está actualmente estudiando a nivel de inventario 10 proyectos hidroeléctricos contratados con la empresa Azteca. Esto vamos a pasar muy rápido, es cómo va a quedar conformado el Sistema Nacional de Transmisión. Aquí se pueden ver las líneas de 230.000 voltios, y la novedad es el sistema de extra alta tensión de 500.000 voltios. ¿Cuál va a ser el cambio en la matriz energética? ¿Cómo teníamos la generación en el 2006? Aproximadamente ustedes pueden ver un 46% hidráulica, 42% térmica, interconexiones y biomasa. En el 2012 la generación hidráulica subió al 62%, disminuyó la generación térmica al 36%, así como las interconexiones de biomasa. Con la entrada de Coca-Cola Sinclair aspiramos que con condiciones hidrológicas medias tengamos un 90% de generación hidroeléctrica, lo que convertiría a nuestro país en uno de los países con la matriz energética más limpia del planeta. Sin embargo, se sigue incrementando la demanda, y en el año 2022 podríamos tener un 18% de generación térmica y un
un 80%. La composición de la generación por tipo de tecnología, vemos un gran componente hidroeléctrico, termoeléctrico y de energías renovables no convencionales. Y esta es la demanda, la curva negra, lo azul es la generación de energía hidroeléctrica y de los otros tipos de energía. Pueden ver que con gas natural, con fuel oil y con diésel, son básicamente de reserva. Una parte importante son los niveles de reserva. Con hidrología media tenemos niveles muy adecuados. Con hidrología semiseca, con un 75% de garantía, tenemos niveles adecuados. Y la de diseño, la hidrología seca, tenemos algunos meses que baja del 10%, pero no tenemos racionamiento. El consumo de combustibles, que es un alto costo que tiene nuestro país, aspiramos que se reduzca hasta el 2016 con un costo de $205 millones, que se incrementaría hasta 575. Asimismo, las emisiones de CO2 disminuirían drásticamente y luego volverían a incrementar. Para finalizar esta presentación, ¿qué podemos concluir? El plan propuesto cumple con los lineamientos y políticas dados por el Ministerio Rector del sector eléctrico, que garantizaría la soberanía energética, así como el cambio de la matriz energética. Es muy importante que los proyectos contemplados para los años 2017 a 2022 incluyan sus estudios. El reemplazo de las cocinas a gas por cocinas eléctricas, el abastecimiento a la nueva refinería del Pacífico, la conexión al sistema petrolero ecuatoriano. Todo esto de aquí ha implicado un incremento fuerte de la demanda que a su vez se requerirán inversiones fuertes en generación, transmisión y distribución. Existe incertidumbre respecto a la disponibilidad de gas del Golfo de Guayaquil, por lo cual, en caso de no contar con los 375 megavatios a gas, requeriríamos más de 500 megavatios adicionales en hidroeléctrica. Y muchas gracias. He colocado los 4 sitios web donde hay mucha información del sector eléctrico y energético. La página web de Conelec, la página web del Ministerio de Energía, de Electricidad y Energía Renovable, la de SELEC, del Ecuador, y del Centro Nacional de Control de Energía. Muchas gracias. Muy impresionante el cambio de matriz energética. Sin embargo, estos proyectos hidroeléctricos son bastante costosos en términos de inversión. ¿Eso significaría un incremento en el costo de generación de energía por kilovatio hora? Gracias por la pregunta. Bueno, también en el Conelec se realizan estudios de costos. Se siente. Y efectivamente que en los primeros años el costo medio de generación se va a incrementar debido a las inversiones que se hacen, llegando a niveles de 14 centavos de dólar por kilovatio hora. Recordemos que la tarifa de usuario final, que es del orden de 10 centavos, es única para todo el país y está subsidiada. Sin embargo, a medida que van incrementándose los proyectos y con el desplazamiento de combustibles, ese costo se va disminuyendo hasta llegar a niveles de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. La idea también es ese déficit tarifario que disminuye.